El Mansur. Ha estado agitada las últimas 24 horas, como comentaban, Sí, en la mañana con En Beatriz. efecto. Con Beatriz Apud. Fue la mañana de una noche agitada. La mañana Al de una revés noche de la de agitada. los Beatles. Ministro de Defensa, ministro Barros, que habla poco. No es que no hable nada, pero es uno de los Poco, ministros que uno echaría de menos que hablara más, ¿no? Porque Para el tipo de cartera que para el está. tipo de digamos, cartera sí, que tiene. claro. Y ayer dio unas declaraciones según las cuales dice que no somos el patio trasero de nadie. Chile no es el patio trasero de nadie, creo que es la frase. Esto es una atención a cierta exigencia de Estados Unidos, o solicitudes, como uno quiera verla, respecto Claro. de gastar más en defensa militar, que es algo que los Estados Unidos le vienen pidiendo a Europa hace muchos años, que las Fuerzas Armadas intervengan en el narcotráfico y salirnos de la Corte Penal Internacional, nada más ni nada menos, así como unas cositas pocas, ¿no? Todo esto, por supuesto, en el marco de la doctrina de las áreas de influencia, o nueva doctrina Monroe, como uno le quiera llamar, ¿no? Ahora, el discurso, ex ante ha seguido este tema. Ex ante lo ha seguido mucho, por tanto, allá hay unas muy sí. buenas notas, muy Y informativas. hay una nota, hay una en particular donde está reproducido el discurso. Exacto. En varios de sus pasajes y el tono es bien. El tono es, mire, Es un tono de Trump. Es Es un tono trumpista, digamos. Sí. tal cual, que No, no un discurso de Trump. el digamos, tono pero- de nuestro embajador también a veces, o sea, de Claro. nuestro embajador, del embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile. ¿Y por qué me llama la atención esta declaración? Bueno, por muchos motivos. El primero es que haríamos bien en tomarnos muy en serio cuán importante es comprender lo que está pasando en el mundo para tomar nuestras decisiones. O sea, cualquier decisión que tomemos requiere un diagnóstico más o menos fino de lo que está pasando en Estados Unidos, si es que lo que está haciendo Trump es episódico o no, cómo va a jugar China en ese escenario y un largo etcétera. Y no parece que la clase política chilena esté demasiado preocupada de esas cosas. De hecho, al presidente Kast, al candidato Kast, perdón, se le escuchó muy poco de esto. Pero me interesa poner el acento en esta otra dimensión, que es la dimensión de tensión a estas alturas, a mi juicio, más o menos abierta con el canciller. Porque ya hubo un entrevero entre el ministro de Defensa y el canciller cuando toda la discusión de si somos socios estratégicos, socios comerciales con China, con Estados Unidos. El canciller ha estado en la política de acercarse y negociar con Estados Unidos y que nadie se interponga o que nadie, digamos, le ponga palitos a esa negociación. El canciller también está muy, ¿cómo decirlo? Pone mucho énfasis en la dimensión comercial del asunto. En la entrevista que te dio a ti hace, creo que 2 semanas aquí mismo, me llamó la atención cómo llamaba la atención sobre, bueno, lo importante con Estados Unidos es que nosotros tenemos fruta de estación cuando ellos no, y nosotros tenemos patitas de pollo y a ellos les gustan, no sé, ya no me acuerdo lo Las que era. alitas, que es bien terrible. Una dimensión extraordinariamente comercial. Y Pero por la tanto, alita de apoyo no lo soslayemos. no la soslayemos por ningún motivo. Esto es muy importante. Sí. Pero revela nuevamente una división al interior del gobierno discursiva que a mi juicio se está haciendo cada vez más visible en esta materia y en otras tantas, a falta de una instancia política que coordine y unifique visiones, que se vio con el entrevero, digamos, del Tribunal Constitucional, se vio en algo que se nos olvidó porque no era demasiado importante, creo yo, pero la cantidad de versiones que dio el gobierno en 24 horas sobre el feriado del 17 de septiembre fue infinita, lo que te revela lo mismo. Pasó porque pasaron otras cosas, pero yo creo que era muy revelador. Y la falta de esa instancia hace que estas descoordinaciones vayan a seguir. Al mismo tiempo, y con esto cierro, el presidente tiene razón, los resultados del gobierno, si uno los mira en lo grueso, son buenos. Aprobó la mega reforma, las cosas más controvertidas pasaron por el TC, su discurso de seguridad yo creo que le va a ir muy bien en eso y por tanto están ocurriendo estas dos cosas al mismo tiempo. Y hay que saber verlas juntas, digamos, porque si uno ve la una sin la otra o la otra sin la una no entiende bien lo que está pasando. El gobierno se está anotando puntos en la medida en que hay un escenario y hay un clima todavía propicio a su discurso de campaña, cuestión que no le ocurrió nunca al presidente Boric, pero parece tener muchos problemas internos de descoordinación que a mi juicio, con esto sí que termino, quedaron muy revelados en la respuesta que te dio a ti, creo, Iván, el lunes, cuando dijo el único punto en común de mis ministros es que me conocían a mí. Eso es lo que los unía, lo que habla de que no hay relaciones de confianza política entre ellos y que todo tiene que pasar por el presidente o el segundo piso. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Pero Entre tanta cosa pasó medio colado, eso exacto. es verdad. Fue una gran frase. Sí, Fue una gran frase. Solo agregar, te doy la palabra al tiro, Pirincho, que la frase del patio trasero del ministro Fernando Barros lo dejó ayer en TVN, que no lo habíamos dicho antes. Perfecto. Pirincho. Muy bien. Harta cosa, y algunas probablemente relacionadas con mi joyita, pero en lo que plantea Daniel, 2 dimensiones que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Probablemente no vamos a poder agotar esa discusión aquí. La primera tiene que ver con la dificultad o la tensión del momento que vive el país en relación a la cuestión geopolítica y a básicamente la disputa entre Estados Unidos y China.
ayer tomamos noticia de que fuimos incorporados a una nueva lista de países con otros de América Latina y también de otras latitudes del mundo, acusados de contribuir a que China no pague sus aranceles. Básicamente, a través de la circulación de productos de origen chino que terminan en Estados Unidos y no de manera directa. En distintos niveles, nosotros en el tercer nivel, la respuesta de la Cancillería, de la subsecretaria, fue durísima, a propósito de todo esto. Ya, Todo esto con la figura de un caballo de Troya. Claro, que es que ilustra, Claro. que ilustra el informe, digamos. de acuerdo. Y claro, a esto se suma la decisión anterior de Liu Estiar a propósito del arancel de 2,5 adicional al 10, a lo que planteaba Daniel respecto a las presiones ya derechamente de carácter militar, y no solamente respecto de la compra de armas, sino también de ejercicios militares, en fin. Y yo diría que por primera vez, hace una semana, aparece la voz del otro bando, que es la voz del embajador chino en Chile, básicamente alertando con toda la regla de la diplomacia, De la diplomacia china, además. exactamente, milenaria, de que estamos jugando con fuego. Y que probablemente no alcanzamos a dimensionar las consecuencias que podría significar tomar malas decisiones como país en esta cuestión. Simplemente recordar que casi el 40% de nuestras exportaciones van a China, razón por la cual, incluso desde la dimensión estrictamente comercial que tanto le gusta al canciller Pérez, me parece que es algo que hay que empezar a mirar. Y la Cancillería creo que ha sido bien errática en esta cuestión. Y a diferencia de otros ámbitos donde uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero que había un plan, tuvimos al ministro Quiroga aquí en la mañana conversando con Iván, que se despachó varias joyitas, una de ellas, perdona con paréntesis, cuando dice algo así como voy a precisar lo que el presidente quiso decir. ¿Quién Ah, dijo, sí, ¿Quién dijo que no teníamos vocero? Claro. En relación con la encuesta Casas. Claro, lo cual solo gran habla del momento el cual está, de la confianza que se tiene y de probablemente algo que ya sabíamos, que es que en estas materias se le ha entregado un poder total al punto tal, insisto, que se permite corregir y no de manera muy diplomática a su jefe directo. Cierro paréntesis. Entonces, creo que la Cancillería y particularmente el ministro de Relaciones Exteriores no ha visto o no sopesa la importancia de esta cuestión, y eso ha empezado a obligar a otros actores, como el caso del ministro Barro, a cruzarse, y ya por segunda o por tercera vez. Y la pregunta es cómo se resuelve esta disputa, porque ya lo decía o insinuaba Daniel, el presidente esto no le interesa o de esto prácticamente no sabe, y su modo operandi, que me parece correcto, cuando uno sobre todo es conocedor de sus propias limitaciones, una cualidad que en general no tienen los políticos ni mucho menos los presidentes de la República, es que delega y a veces la totalidad de la conducción de ciertas materias en algunos colaboradores. Lo hizo derechamente así con Quirós en materia económica, y no lo ha hecho o no se ve que lo vaya a hacer con relaciones exteriores. Y eso va a seguir generando una pugna frente a algo que parece más o menos evidente, y es que estamos improvisando. Una última y nos vamos al corte. Agrego simplemente que el ministro Barros ha hablado poco, y insisto que a mí me gustaría escucharlo más, digamos. Creo que muchos ministros deben hablar más, pero particularmente él. Pero es un hombre de carácter extraordinariamente fuerte, y por tanto esta historia continuará. Lo del patio trasero. Al ministro Barros no lo van a no lo van a guardar así nomás, digamos, Sí, porque no, el hombre... es interesante. Ahora, ¿cómo va a tener que reevaluar? Porque le preguntamos al presidente el lunes por esta idea de Estados Unidos como principal socio estratégico. Y el presidente defendió esa idea. defendió Y esa idea, bueno, solo esta semana ha tenido hartos problemas, hartos tropiezos.